¿Cómo están, queridos alumnos? Hoy vamos a concretizar la filosofía judía. Veamos en primer lugar su origen. Las tradiciones rabínicas y bíblicas eran básicamente producto de las propias comunidades judías. La filosofía que de ellas emana surgió y floreció conforme los judíos fueron incorporando los diversos cuestionamientos de las culturas circundantes, es decir, de pueblos aledaños, fueron influyendo poco a poco en el mundo semítico hebreo. A lo largo de su historia, esta filosofía se ha constituido esencialmente en un sistema de pensamiento religioso, cuya preocupación fundamental se centra en tratar de lograr la armonía con la teología, es decir, que la razón puede explicar y no contradecir la existencia de Dios y su providencia. Los filósofos judíos sostienen no solo concepciones distintas sobre religión, sino también sobre orientación filosófica. A través de los siglos, estos pensadores judíos estuvieron convencidos de que el judaísmo era un sistema capaz de ofrecer interpretaciones filosóficas y que por ende debía jugar un rol importante en la vida de una persona ilustrada. Es decir, la filosofía judía o el pensamiento judío, sus filósofos no querían que quedaran al margen de la sociedad discriminada, sino que quisieron ver a la sociedad, quisieron que los mismos intelectuales vean, descubran que la filosofía judía tiene consistencia y su raíz es lo espiritual, su raíz es bíblica, la Torá, que es el texto del Antiguo Testamento de los judíos. Estudiaron cómo las opiniones de los filósofos podrían relacionarse con su propia tradición. Este interés los llevó a resolver una doble tarea: interpretar y formalizar las enseñanzas del judaísmo a través de conceptos y argumentaciones filosóficas y refutar enseñanzas tanto filosóficas como religiosas cuando éstas entraban en conflicto con las creencias y las prácticas judías. La filosofía se compone de tres apartados. 1. Interpretación de aspectos exclusivos a la tradición judía, como la concepción mesiánica y el más allá, la revelación, el contenido y la eternidad de la Torá, es decir, del texto sagrado de los judíos, hoy también llamado Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, o el carácter esencial de la profecía de Moisés, es decir, querían interpretar desde la razón estos temas bíblicos judíos. Segundo, cómo la filosofía religiosa atiende cuestiones comunes a otros sistemas como lo son la existencia divina y sus atributos, la creación del mundo, el fenómeno de la profecía, el alma humana, así como los principios generales de la conducta humana. Tercero, como sistema filosófico estudia temas de interés general, como lo son la dimensión del ser, la estructura y la naturaleza del universo, y los argumentos y las categorías de la lógica. Vamos a ver ahora la historia. Históricamente, el desarrollo de la filosofía judía puede dividirse en distintos periodos. Veamos el primero: antecedentes bíblicos y rabínicos. Cuando habla de rabínicos, se refiere a lo que los rabinos, maestros judíos, enseñaron. La literatura de este periodo indica que existían puntos de vista definidos en cuanto a Dios, el hombre y el mundo. Estas posturas, presentadas sin un orden definido y sin argumentos formales, no son consideradas como sistemas filosóficos, sino como una teología bíblica o rabínica. No obstante, filósofos judíos de todos los tiempos sostienen que las raíces de su pensamiento se encuentran en la Torá y en los escritos rabínicos, y para demostrarlo citan versículos y pasajes de la época. Veamos el número 2. Época helenística. La filosofía judía surgió de la confrontación entre la religión hebrea y la filosofía griega, y se vio influida por las ideas platónicas y estoicas, es decir, las ideas de Platón y la escuela de los estoicos. Sus exponentes buscaban demostrar la espiritualidad de la concepción judía de la divinidad, así como la racionalidad de sus leyes rituales. A la vez polemizaban contra el politeísmo, es decir, que creían en varios dioses, y las prácticas paganas de otros cultos. La producción literaria de estos pensadores desapareció casi en su totalidad. De hecho, en la actualidad solo se conocen los escritos de Filo Jadeus de Alejandría. Su pensamiento se basa en la afirmación de que la Biblia, como palabra divina, contiene un significado aparente dirigido a las masas y uno oculto que los filósofos podían descubrir utilizando métodos de interpretaciones alegóricas. Veamos el siguiente: la época medieval, el impacto del Islam. La filosofía judía medieval comenzó en los siglos X como parte de un renacimiento cultural generalizado que llegó a las tierras islámicas.
De este periodo los judíos lograron una gran producción de temas religiosos en árabe, pero no crearon una literatura filosófica propia. Sus principales esfuerzos estaban dirigidos a investigar cómo se relacionaban el judaísmo y la filosofía. Hacia finales del siglo II este esquema comenzó a cambiar. Las comunidades judías en el mundo islámico declinaron y otras se desarrollaron en tierras cristianas, particularmente en España, Francia e Italia. Los trabajos filosóficos y científicos se elaboraron en hebreo. Entre los principales exponentes de la época ahí tenemos al primero, Saadia Gaon, con quien se inicia la filosofía judía medieval. Fue jefe de la Academia Rabínica de Sura, cerca de Bagdad. Autor de numerosas obras, Saadia presenta sus ideas filosóficas en su libro de Creencias y Opiniones. En esta utiliza 4 pruebas para demostrar la creación del mundo y así derivar a la existencia de Dios. Tenemos ahora a Salomón Ingavirol, poeta y filósofo español, autor de La Fuente de la Vida. Es el principal exponente del neoplatonismo en el judaísmo, importante movimiento filosófico. El neoplatonismo neo significa nuevo, la nueva forma de presentar las ideas de Platón se refiere. Como parte central de su pensamiento aparece la doctrina de la emanación, según la cual se compara la creación del mundo a la emisión de los rayos solares. Yehuda Halevi, poeta y filósofo, con su obra Kusari, se convirtió en la más importante figura de la primera mitad del siglo XII. Halevi utilizó la historia conversión de un rey de la tribu de Khazar a principios del siglo VIII para representar un supuesto diálogo entre el monarca y un estudiante judío. Su ideal humano es el hombre piadoso que se mantiene fiel a los mandamientos divinos. Y a continuación presentamos a uno de los exponentes más representativos de la cultura judía, de la filosofía judía, Moisés Maimónides, el máximo exponente de la filosofía judía medieval. Fue conocido como el Rambán en su obra La Guía de los Perplejos. Maimónides discute la existencia y la unidad de Dios y su creación. Sus propias pruebas de la existencia divina están basadas en principios físicos y metafísicos aristotélicos. Su interpretación racional del judaísmo y la formulación de sus 13 principios de fe provocó grandes controversias entre sus seguidores y oponentes. Las aportaciones de muchos otros filósofos como Joseph ben Abraham al-Basir, Baha in Pacuda, Abraham hin Daud, Hillel ben Samuel, Hisdai Crescas, Levi ben Gersom, Isaac y Yehuda Abravanel y la familia Shetot enriquecieron el pensamiento judío medieval. Veamos ahora la época moderna. Los filósofos judíos modernos compartieron con sus antecesores la preocupación por relacionar el pensamiento general con el judaísmo, es decir, lo que se pensaba en esa época, relacionarlo con lo que el judaísmo presentaba también. Pero diferían en su concepción de la tradición judía y de las ciencias, así como en las soluciones que proponían. El desarrollo de la ciencia moderna desafiaba la concepción tradicionalista de la religión. Diversos factores modificaron el desarrollo del pensamiento filosófico judío. Veamos el primero, la Ilustración. Con su énfasis en la religión de la razón, exigía a los filósofos judíos que replantearan sus creencias teológicas. Algunos pensadores aceptaron la posición tradicional, pero la gran mayoría optó por considerar al judaísmo como una creación del pensamiento, de la intuición y de los sentimientos humanos, que se había desarrollado a lo largo de la historia y que contenía partes que podían desecharse a la luz de los tiempos modernos. Es decir, algunos filósofos vieron la filosofía judía o el pensamiento judío o la misma religión, incluso judía, como algo ilusorio, como un invento del raciocinio humano, por lo tanto se descartaría la filosofía judía. Veamos el segundo punto, la aparición de diversas corrientes religiosas dentro del judaísmo también ejerció su influencia. Cada movimiento, tanto el conservador, aquellos que son cumplidores de la ley al pie de la letra, el neoortodoxo, es decir, los nuevos convertidos a la doctrina judía, y los reformistas, aquellos que ya eran judíos pero querían reformar sus normas, querían modificar algunas de ellas, tienen sus propios representantes. El antisemitismo, es decir, aquellos que rechazan la cultura semítica, concretamente la cultura judía. Por su parte, demostró a los pensadores judíos la falacia de la emancipación que prometía igualdad. Se prometía igualdad, pero sin embargo era discriminación al judaísmo.
el surgimiento del nacionalismo moderno, el sionismo, es decir, defender el Estado de Israel. Sionismo viene de la palabra Sion. Sion es el monte judío donde Dios se manifiesta a su pueblo, por eso se llama sionismo, porque se consideran que en este monte Dios habló y en este monte Dios constituye el pueblo de Israel. Propició una nueva corriente de pensadores. Este nacionalismo sionista permite que pensadores, filósofos quieran rescatar la cultura judía como algo importante dentro de la misma sociedad, cosa que algunos lo rechazaban. La filosofía judía de esta época está representada por los esfuerzos de pensadores individuales, entre los que podemos destacar Moisés Mendelssohn, traductor de la Biblia al alemán, es considerado el primer filósofo de la época. En su obra Jerusalén aboga por la separación de la Iglesia y Estado. Recuerden que estamos en el siglo, aquí inicios y finales del 18, en la época de este filósofo Moisés, donde la Iglesia estaba muy metida en la sociedad. Era la Iglesia quien gobernaba, por eso él lo rechaza. Nachman Krothmal presentó una filosofía de la religión y la historia en su guía para los perplejos del tiempo. Para él, el judaísmo difiere de otras religiones en que acepta la creencia en un espíritu absoluto infinito, es decir, en un Dios omnipotente. Es totalmente distinta o distinto a las divinidades que profesan otras religiones. Tenemos ahora a Franz Rosenzweig, exponente de la corriente existencialista en la primera mitad del siglo XX. Presentó en su Estrella de la Redención un nuevo pensamiento en el cual el hombre como individuo con sus sufrimientos y ansiedades ya no es una idea abstracta. Recuerden la filosofía griega, la filosofía medieval, la filosofía que presentaba tanto los griegos como la cristiana, digamos así, que dividían la sociedad del mundo en dos: el mundo sensible, como decía Platón, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Este filósofo Franz pues rechaza la idea de lo inteligible, sino que en este mundo sensible es donde existe la realidad, por sus sufrimientos, por sus pasiones, por cómo vive el ser humano. Tiene que aspirar a un mundo mejor aquí en esta sociedad, ya no mirar al más allá, ya no mirar a ese mundo de las ideas que proponía Platón en un inicio, que fue recogida por toda la filosofía hasta el siglo XVIII, siglo XIX, sino este mundo concreto. Y por último tenemos a Martin Buber. Es mejor conocido por su filosofía del diálogo, que representa una forma de existencialismo. Para él podemos encontrar a Dios no en los sucesos sobrenaturales, sino en los eventos cotidianos. El diálogo entre Dios y el hombre se logra al vivir en comunidad, esto es, en el judaísmo. Muy bien, queridos alumnos, ahora les dejo la tarea. Quiero que me presenten la biografía de Martin Buber y, como siempre, subrayen las ideas importantes de dicha biografía. Luego tienen allí dos frases de Martin Buber. Quiero que me la interpreten qué significa cada una de ellas. Liberarse de la creencia de que no hay libertad es en realidad ser libre. La segunda, el odio es por naturaleza ciego. Nos escuchamos en nuestra próxima clase de Zoom. 15 enseñanzas de la cultura judía que te servirán para toda la vida. La cultura judía se ha caracterizado siempre por ser una religión altamente didáctica, en donde sus simpatizantes están en constante aprendizaje. No hay que menospreciar ningún tipo de religión por muy extraña que nos parezca, ya que todas tienen valor. El pueblo judío ha sido desde siempre un pueblo muy noble, ya que es una de las sociedades que más dificultades ha pasado a lo largo de la historia, siendo en muchos momentos marginados por el resto del mundo. Quédate hasta el final y comenta. Los judíos son altamente conocidos por toda la sabiduría que pueden impartir a las personas a su alrededor, tienen un mítico ingenio que los hace diferentes a cualquier otra religión del mundo. Su gran inventiva para crear leyendas ha sido desde siempre un punto muy admirado por todos. Tratan proverbios y temas que van desde lo más espiritual, hasta las cosas más interesantes e importantes de la vida. Ven las cosas cotidianas como una prueba de fe en su religión, en donde el ser humano tiene que pasar y replicar cada una de ellas, aplicando las enseñanzas que el gran Todopoderoso les ha inculcado desde siempre. El día de hoy te traemos 15 enseñanzas de esta poderosa y muy conocida cultura judía, las cuales puedes poner en práctica en tu vida para que todo lo que te propongas pueda cumplirse de la mejor manera posible.
1. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. 2. Si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto. 3. Dios le dio al ser humano 2 oídos y una boca para que escuchara más y hablara menos. 4. Dios no puede estar en todas partes a la vez, por eso hizo a las madres. 5. No te acerques a una cabra por adelante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. 6. Tanto un invitado como un pescado empiezan a oler mal al cabo de 3 días. 7. El conocimiento no ocupa mucho lugar. 8. El sordo escuchó como el mudo dijo que el ciego vio como un cojo corría más rápido que un tren. 9. Los padres les enseñan a los hijos a hablar, y los hijos les enseñan a los padres a guardar silencio. 10. Desde lejos toda la gente es buena. 11. Tal vez los huevos sean mucho más inteligentes que las gallinas, pero se echan a perder rápido. 12. Guardar silencio es más complicado que hablar bien. 13. El mundo desaparecerá no porque haya demasiados humanos, sino porque hay demasiados inhumanos. 14. Mejor morirse de risa que de miedo. 15. La experiencia es el nombre que la gente le pone a sus errores. Gracias por visitarnos. Comparte esto con tu familia y tus amigos.